Bueno, agradecemos entonces la participación de todos y todas. Rico tenerlos con nosotros nuevamente. Vamos entonces, como siempre, a hacer uso óptimo de este espacio que cada 2 meses tenemos a la hora del café. Será genial entonces que podamos compartir este espacio. Voy a contarles a quién tendremos hoy como invitado. Y bueno, damos inicio entonces a nuestro café virtual. De antemano, quisiera contarles un poquito sobre esta iniciativa. CIDEIN viene realizando en el marco de su programa el Hub de Innovación Social en Salud para Latinoamérica y el Caribe. Viene realizando el café virtual cada 2 meses. Este año, como les decía, en el correo en el que, a través del cual se les invitó, este es el cuarto de este año. Y lo estamos realizando desde el año 2018. Siempre tratamos de tener temas relacionados con la innovación social o que conectan y que aportan a la generación de iniciativas en innovación social en salud. Y bueno, cada vez nos vamos entonces aproximando a enfoques y a perspectivas diferentes que pueden contribuir a esta mirada. CIDEI, a quienes de pronto no lo conocen, es un centro de entrenamiento, un centro internacional de entrenamiento y de investigaciones médicas, que además lidera uno de los centros regionales de formación o de entrenamiento para TDR. Trabaja de la mano y articula diferentes acciones y programas con TDR en la Organización Mundial de la Salud. Trabajamos por el fortalecimiento de capacidades de investigación a nivel local y regional en Latinoamérica y el Caribe, a través de la diseminación e institucionalización de diferentes cursos relacionados con la investigación. Ok, vamos a tener entonces el día de hoy con nosotros al doctor Juan Carlos Jiménez García. Bienvenido, Juan Carlos, es un placer para nosotros tenerte en este espacio. El doctor Juan Carlos Jiménez es diseñador industrial y de interacción, además de profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ICESI, una de nuestras instituciones aliadas junto con la OPS en el desarrollo de actividades del Hub en Innovación Social y en Salud para Latinoamérica y el Caribe. Después de Juan Carlos, después de una importante experiencia en Asia como docente en la Escuela de Diseño del Politécnico de Hong Kong, regresa a Colombia y continúa trabajando en proyectos de atención médica, aplicando métodos de diseño mixto, centrados en el usuario y en su entorno social. Tiene gran interés en la docencia y desde ahí incluye el desarrollo y la evaluación de tecnologías de la informática para el bienestar de los usuarios en su vida diaria. Actualmente dirige un proyecto de investigación con la Fundación Valle de Lili y además trabaja en colaboración con CIDEIN. Entonces inicio la presentación de Juan Carlos y de nuevo bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Diana, muchísimas gracias por la invitación, pues gracias a CIDEIN, a todas las instituciones que me han acogido siempre de esta manera tan increíble. Bueno, entremos en materia. Yo sé que el tiempo es un poco limitado, así que buscaré ser lo más conciso posible. Mi experiencia alrededor de los campos de la salud siempre han estado obviamente muy cercanos gracias a la formación que tengo en diseño. Soy diseñador industrial, pero la formación de posgrado me permitió a mí tener unas herramientas metodológicas que me han llegado a facilitar un poco más ese acercamiento a quien nos compete a todos nosotros, que es el usuario o el paciente en muchos casos. Entonces, el Design Thinking, que es el tema que yo quiero traer a este café, es una de las metodologías o es uno de los procesos donde nosotros tenemos una mejor capacidad de entender al usuario y su contexto para poder proveer soluciones mucho más adecuadas. Cuando estaba pensando en el título de la presentación, yo estaba pensando Design Thinking para la innovación social o innovación social para Design Thinking. Porque a la larga ambos se definen como procesos, ambos
tienen un fin común, que es el usuario, es el paciente, la sociedad. Y después concluí que Design Thinking lo que está pretendiendo es apoyar los procesos creativos que requiere de pronto la innovación social para la generación de esas soluciones. Entonces voy a hacer un paneo muy rápido de lo que es Design Thinking y cómo está involucrado sus características en la innovación social. ¿Me ayudas? Ok, entonces, ¿qué es Design Thinking? Desde la parte como definición, desde su definición más básica, pues se define que es un proceso que busca detectar soluciones innovadoras que han sido basadas en un entendimiento previo y profundo de las necesidades del usuario y de su contexto. De esta definición que uno la puede encontrar en literatura, quiero rescatar estas dos palabras. Es un proceso y está basado siempre en las necesidades del usuario y su contexto. Cuando uno piensa en un proceso, uno usualmente piensa que esto es, pensamos en un proceso lógico, donde partimos de un punto A y terminamos en un punto B, que posiblemente el punto A es la definición de una problemática social que tenemos y el punto B simplemente es la entrega de soluciones. Pero el design thinking, por el contrario, es un proceso que no es lineal en su naturaleza, sino que al contrario puede llegar a ser bastante mezclado y bastante iterativo en la medida en que un proceso, un paso nos puede volver a generar nuevo conocimiento, lo cual nos da razón para seguir, para dar un paso atrás y volver a replantear las cosas. ¿Por qué es esto? Porque cuando nosotros nos enfrentamos a un usuario o a un paciente, a la larga lo que estamos nosotros definiendo estamos trabajando con conceptos ambiguos e incluso subjetivos que son inherentes al ser humano. Entonces el Design Thinking provee mucho de cómo nosotros podemos trabajar alrededor de emociones, necesidades, motivaciones y comportamientos del ser humano. Eso hace que el proceso del design thinking no sea tan lineal, sea de A a B, sino que sea mucho más fuzzy, por decirlo así, un poco más mezclado entre los pasos, mucho más iterativo. Así que a la larga el design thinking se define como una tercera manera. No es algo lógico, que no es el extremo lógico como un proceso donde es netamente racional, lógico o analítico, y tampoco es el design thinking un proceso que es netamente intuitivo, que se vale de la inspiración o del feeling, donde puede llegar a ser también un poco peligroso. Entonces, el design thinking lo que hace es una crítica. Nosotros como proceso, como metodología, no ofrecemos ninguna de las dos extremos, ofrecemos una tercera manera. Y esta tercera manera es lo que le da al design thinking esa flexibilidad para entender al ser humano o al usuario o al paciente dentro de su contexto. Ya, gracias. Entonces, el design thinking lo que hace, y dentro de sus características, y voy a ir una por una rápidamente, el design thinking combina la creatividad y el pensamiento crítico para poder entender y resolver contextos reales de nuestros consumidores, usuarios o pacientes, como lo llamemos. Ofrece el design thinking, y esto es muy importante, que de hecho se empata mucho con lo que es la innovación social, busca ser una plataforma de colaboración y co-creación entre los actores participantes de una misma problemática. El design thinking lo que hace es busca proveer un espacio común de trabajo colaborativo donde aplica herramientas. A la larga, el design thinking puede llegar a tener casi 300 tipos de herramientas o de métodos donde ofrece esa plataforma de trabajo conjunto. Eso, a diferencia de otras metodologías, pues design thinking lo hace de una manera mucho más creativa, mucho más amigable,
donde es un proceso bastante activo entre los actores que están involucrados en una problemática. El Design Thinking, pues, tiene unas fases. El Design Council en el 2015, que es quien rige a nosotros los diseñadores, pues este conocimiento teórico y metodológico definió, que el Design Thinking funciona de una manera en la que los que participan en un proceso de Design Thinking tienen dos procesos mentales. Uno que es de divergencia, donde el conocimiento empieza a ser capturado, y otro que es de convergencia. Por eso hay dos triángulos en este modelo, donde lo que hace es ilustrar gráficamente cómo son los procesos del Design Thinking. Entonces uno empieza al lado izquierdo extremo, comienza uno con una problemática y de una manera divergente empieza a pensar en posibles opciones, comienza a capturar información de usuarios, posiblemente los métodos de las ciencias sociales, la etnografía, para capturar todo esto, y en un momento dado emplea otras herramientas para poder generar un proceso mucho más convergente, donde podemos empezar a definir qué es el brief, el punto medio, es donde uno ya puede decir, aquí ya tenemos una idea de realmente cuál es la problemática. Y luego vuelve a ser divergente en el momento de ideación, y el Design Thinking vuelve y ofrece esta plataforma creativa donde amplía las capacidades dinámicas del grupo en pensar en soluciones, en muchas soluciones, y luego vuelve a cerrarse para poder escoger la solución o las soluciones que pueden ser complementarias y luego entregar una solución al final. Entonces, como modelo, digamos que el más aceptado, pues a la larga lo que pretende el Design Thinking es encontrar el problema correcto, que ese es el esfuerzo del primer triángulo que está allí, y luego encontrar la solución correcta, que es a la larga el objetivo del segundo triángulo. Dentro de las habilidades que alguien dentro del Design Thinking requiere, pues hay 5. Está cuestionar, siempre se debe estar cuestionando todos los procesos, todos los resultados. Por eso el proceso del Design Thinking no es lineal, sino que puede llevarnos a un paso atrás, porque siempre estamos cuestionando. Es colaborativo, como lo dije la vez pasada, anteriormente. Tiene una carga muy fuerte en percibir, o sea, es el trabajo de campo, en salir afuera de la caja y nosotros poder entender al usuario dentro de su contexto, y es mucho experimentar. El Design Thinking como plataforma, además de lo que les comento, ofrece herramientas de Rapid Prototyping. Entonces, los participantes pueden prototipar de una manera muy rápida soluciones, ponerlas a prueba, regresar, concluir esas soluciones, qué le falta, qué no, y volver a salir al campo. Entonces es muy iterativo en ese sentido. Y pues todo esto se enmarca dentro de un proceso mental de mucha síntesis, mucha asociación entre conceptos. Se define, ¿me ayudas con? Gracias. Se define que una de las habilidades que podría llegar a ser la sexta y de pronto la más importante habilidad dentro del Design Thinking que uno debe adquirir dentro de estos procesos está entre el cuestionar y el percibir. Cuando uno tiene estas dos habilidades juntas, a la larga lo que uno busca es ser empático. La empatía es un contenido muy fuerte que viene desde nosotros mismos como diseñadores, como participantes de un proceso de Design Thinking, donde podemos acercarnos al usuario, podemos realmente entender. Los que estamos más relacionados con las ciencias sociales tenemos esa capacidad, pero cuando uno coloca o dispone de un proceso de Design Thinking para ingenieros o para mercadotecnistas y uno busca que ellos establezcan un diálogo uno a uno con sus consumidores y con sus usuarios, es mucho más retador para ellos hablar sobre empatía y aplicar empatía con ellos, con sus usuarios. Pero el Design Thinking ofrece nuevamente este tipo de plataforma, este tipo de herramientas. Bueno, y ahora
respecto a la innovación social. Bueno, como definición, la innovación social bien se dice que es un proceso. Yo la defino como son las soluciones que no necesariamente son tangibles o son cristalizadas objetualmente. En general son cambios que tienen beneficio y valor sostenible desde la sociedad para la sociedad. Eso hace que el pensamiento de la innovación social pues surja localmente y ofrezca soluciones localmente. Eso es muy interesante porque el design thinking pues aporta ese tipo de innovación, de iniciativas de pensar desde lo local para lo local. Entonces, teniendo como en esa balanza, en esa comparación al design thinking y a la innovación social, el design thinking pues es un proceso ya a nivel mucho más concluyente, es un proceso que facilita a las instituciones en el usuario, y la innovación social, por su lado, son una serie de nuevas ideas que intervienen en necesidades sociales, empoderando a los ciudadanos a generar un beneficio. Lo que yo considero que el design thinking terminé definiendo como para la innovación social. Design thinking trabaja para la innovación social. Nosotros lo que ofrecemos es esa plataforma donde procuramos que aquellos interesados en la innovación social tengan un proceso de ideación, tengan un proceso de concepción de nuevas ideas de una manera mucho más ágil, donde se puede llegar a garantizar más que la solución que se provee desde la innovación social tiene una aplicación real y tiene una aplicación que va a ser utilizada a largo o mediano o corto plazo. Entonces el design thinking lo considero más como una plataforma y la innovación social la considero como una iniciativa mucho más amplia que utiliza el design thinking para sus procesos. Tengo un pequeño ejemplo, de pronto ustedes lo conocen, de pronto no. Es un proceso que es un proyecto que utilizo con mis estudiantes, donde la iniciativa nació, ellas y ellos son líderes comunitarios que procuran o hacen un trabajo de inspección de salud, de estado de salud en comunidades apartadas en África. La solución se dio gracias a la aplicación de Design Thinking, donde hay unos procesos etnográficos o unas metodologías etnográficas muy fuertes. Las condiciones de ellas y ellos en este tipo de trabajo alrededor de la salud, pues tiene unas condiciones bastante fuertes. Y la idea era aplicar Design Thinking entrando en contexto con el usuario, entendiendo, por ejemplo, estos morrales que ustedes ven allí, son morrales que son estándar, son simplemente, se proveen de una manera, pues, ellas necesitan algo con qué cargar, pero no están dirigidas en particular a las necesidades propias de estas enfermeras o enfermeros que están atendiendo a sus pacientes. Entonces, como les dije, Design Thinking, una de sus razones es dar este tipo de prototipaje. Este es uno de los prototipos. Los mismos usuarios lo prueban, buscan si es cómodo o no, si cumplen con las cosas. Luego, fue la solución final dada por esta agencia de diseño, donde es un morral que dispone de los objetos de una manera muchísimo más ordenada y involucra y no deja por fuera nada de este proceso que ellos es bastante juicioso. Para ver si sacamos todo. Obviamente, dentro de este tipo de soluciones, dentro de esta solución, perdón, ellos involucraron una partícula tecnológica de baja resolución o de baja complejidad, donde era una aplicación donde el monitoreo de los pacientes que ellas están haciendo, pues puede llevarse a cabo y pueda llevar a un mejor manejo de datos de los pacientes. Entonces, pasando de
¿me ayudas? Pasando de un morral que es netamente estándar a un morral que fue pensado localmente con las necesidades locales, pues ha sido un éxito en esta comunidad. Es uno de los tantos ejemplos donde el diseño, el design thinking y la innovación social coinciden para dar solución a un problema en particular. No sé si existan preguntas o comentarios acerca del contenido. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que podemos ir entonces abriendo el espacio para que entremos a conversar entre todos acerca del design thinking y su relación con la innovación social y en este caso específicamente en salud. Doy la bienvenida a las personas que se han ido conectando hasta el momento. Por favor, sí les agradecemos que como siempre a través del chat vayamos poniendo el nombre, institución y correo electrónico para poder seguir teniendo contacto con ustedes, porque hay algunos que aparecen la institución, pero no tenemos muy claro quién es la persona. Muy bien, gracias Juan Carlos. Mira, yo creo que vamos a poder generar una serie de inquietudes sobre el tema y yo quiero empezar por la discusión que tú abres al inicio cuando dices, bueno, innovación social para el design thinking o design thinking para o a la innovación social. Uh-huh. Yo creo que ese es un punto a discutir muy interesante porque luego planteas que podemos entender la innovación social en cualquiera de los ámbitos como una plataforma que permite o posibilita la acción del design thinking. Pero también podríamos pensar, una de las cosas que siempre buscamos reconocer en el tema de la innovación social en salud es que puede entenderse no solamente como plataforma, está perfecto, sino también como un resultado de un proceso. Entonces yo creo que más bien lo vería como una relación bidireccional, una relación en la que recíprocamente se complementan, en tanto el design thinking ya es innovación, ya es innovador. Ya promueve en sí mismo, desde sus herramientas y desde sus estrategias, la creatividad y la innovación. Pero toda la razón, la innovación social, todo lo que se está procurando, digamos, en la construcción en el diseño mismo, digamos, de iniciativas para dar solución a situaciones específicas de salud, en nuestro caso, obviamente se vuelve una plataforma clave y pensamos que hay la innovación, el design thinking tiene todo por hacer y todo por aportar. ¿Qué piensas de esta postura, de pronto, de esa visión de reciprocidad y de mutuo contribución entre ambas construcciones? Sí, absolutamente. Igual el design thinking nació desde un punto de vista mucho más empresarial. Ellos crearon o se creó el design thinking para apoyar empresas a ser innovadoras. Y yo creería, aunque a este punto es ya recíproca esa colaboración entre ambas plataformas o procesos, yo creo que el design thinking aún tiene mucho que aprenderle de la innovación social, porque es mucho más nuevo el hecho que el design thinking se está acercando a entidades no gubernamentales o a procesos mucho más complejos desde la sociedad, porque por naturaleza el design thinking fue mucho más empresarial. Pero yo creo que el hecho que el design thinking esté pisando o esté tocándole la puerta a la innovación social es como, mire, lo que le puedo yo llegar a ofrecer, ambos tenemos el mismo objetivo, que es ofrecer este tipo de soluciones innovadoras, y definitivamente la sinergia entre los dos es algo que existe en este momento. Estoy totalmente de acuerdo contigo al respecto. Ok, bueno, y todos nuestros participantes, sus apreciaciones, preguntas son bienvenidas. Podemos hacerlo a través del chat o podemos hacerlo a través usando el micrófono. Entonces, nos hacen una señita y ya estaremos para escuchar. Bueno, mientras que nos vamos animando con algunas preguntas e intervenciones, Juan Carlos, hay una cosa importante en lo que planteas de cómo nace el design thinking. Yo creo que muchas metodologías, muchas posturas, muchas herramientas
han surgido, digamos, para algunos campos y ámbitos específicos, ¿no? Pero claro, en la práctica hemos encontrado que puede ser aplicable en muchos otros ámbitos y muchos otros contextos. Hay una cosa interesante cuando hablas de cómo el design thinking puede aportar en la identificación de necesidades y en la construcción de alternativas para resolver a los problemas en contextos locales específicos. Entonces, digamos que pensar la empresa y pensar en los ámbitos comunitarios no son tan disímiles, solo que las necesidades son distintas en ese caso y son particulares, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, yo diría que el Design Thinking, de hecho, tiene una serie tiene unas iniciativas por autores propios. Son como unos frameworks que trabajan alrededor de realmente planteemos soluciones desde lo local para lo local y hacer una crítica muy fuerte de traer soluciones foráneas pretendiendo solucionar soluciones locales. Y el design thinking, como que por eso creería yo que el design thinking aún está aprendiendo mucho, es porque el design thinking está buscando acomodarse muchísimo más al desafío de solucionar problemas tan complejos como los que son sociales, a nivel social, y apropia de autores y demás autores, incluso así como nosotros en diseño le damos las gracias a las ciencias sociales por los métodos que nosotros apropiamos, el design thinking no se escapa de ello y también utiliza métodos de las ciencias sociales, mucho de la etnografía y sigue evolucionando y yo creo que el design thinking todavía tiene bastante cuerda que dar en automejorar y evolucionar hacia el lado de la sociedad. Diría yo que es todavía un proceso que se está dando. Ok, a ver, alguien, no sé, alguien quiere intervenir. Adelante, está abierto el micrófono. Juan Carlos, yo quería preguntarte sobre los métodos de ciencias sociales que toma el design thinking, pues de etnografía, o más bien de técnicas Sí. que se toma, hay como diferentes tipos de procesos de larga duración. Pues mira, se puede llegar a contar casi como de casi 300 tipos entre métodos y herramientas que el design thinking apropia, modifica de otras disciplinas, incluso no solamente desde las ciencias sociales, sino también desde la ingeniería. Porque como es un proceso muy transversal desde la definición hasta la entrega de una solución, pues tiene que ser muy interdisciplinario. Así que el design thinking apropia procesos ingenieriles para acelerar o para poder diagramar o planificar cómo la solución va a ser entregada, pero en ese primer triángulo, ese primer diamante, que se llama el doble diamante, en ese primer diamante es donde más se apropia de procesos o herramientas de las ciencias sociales. Entonces allí puedes tener una modificación, método de entrevista, pero aplicado de una manera diferente. Como el design thinking lo que busca es generar procesos que son creativos y que pretenden que un grupo colabore y sea creativo en la aplicación del método. Entonces, la entrevista ya no es una entrevista con una lista estándar de preguntas donde se graba, sino que se hace dinámicas mucho más activas por parte y parte, porque el usuario también está involucrado en los procesos de design thinking. Entonces, a veces el usuario está metido dentro de una mesa de conversación y ya no se hace una entrevista, sino, por ejemplo, se actúa alrededor de la pregunta. Entonces, se hace casi que he visto situaciones en las que una respuesta, en vez de ser respondida verbalmente como ¿dónde vive usted? Sí, yo vivo en Cali, sino que se hace pequeño performance de dónde se vive. Puede llegar a ser digamos, tan lúdico y tan dinámico como algo así, o simplemente se hace tan estándar como lo puede llegar a ser una entrevista desde las ciencias sociales.
el design thinking siempre se autopermite ese tipo de cosas en cuanto a hacer totalmente desde el feeling, que era esa balanza que mostré en la presentación, desde el feeling, desde la intuición o desde algo muy lógico, siempre dependiendo de la problemática, dependiendo también de los actores involucrados en una mesa de trabajo, se aplica una herramienta u otra. Entonces hay de todo, hay para plazos, hay dinámicas más activas, otras que no lo son tanto. Entonces en eso hay un portafolio bastante fuerte en herramientas diferentes. Juan Carlos, precisamente lo que encuentro en el Design Thinking y que ya hay algunas participaciones que voy a leer enseguida a través del chat, es que desde una perspectiva muy construccionista pareciera, recoge y se apoya en otras posturas y otros aportes de otras metodologías. Por ejemplo, tiene muchos elementos de lo que tradicionalmente se conocía como el taller participativo, se puede entender también desde ese paquete de metodologías llamadas, entre comillas, metodologías alternativas basadas en los grupos, en los colectivos o en las comunidades, porque recogen y trabajan a partir de las mismas realidades. De hecho, hay otro tema que vamos a tratar en otro café virtual que tiene que ver con la investigación de la implementación. Entonces, nuestra querida Jacqueline Ayer de la Universidad de Honduras, bienvenida como siempre, plantea que, dice, puedo apreciar que hay algunas similitudes con la investigación de la implementación que toma en cuenta el contexto donde se realizará el estudio, incluyendo múltiples interacciones institucionales y comunitarias. Utiliza metodologías cuantitativas y cualitativas, hace ajustes. Pregunta ella, ¿el design thinking se puede medir? ¿Es medible? Sí, el design thinking es medible, incluso a pesar de que tiene por naturaleza un sentido muy cualitativo, porque pues estamos estudiando el ser humano, estamos estudiando comportamientos, hábitos, su contexto. Desde un análisis cualitativo también puede llegar a ser medible el tipo de resultados que estamos teniendo desde el primer diamante y el impacto que puede llegar a generar la solución. El design thinking se está extendiendo a otros procesos como lean design, como diseño limpio, que lo que busca es realmente lo que arroja el design thinking tiene un impacto y si lo tiene, ¿cuál lo tiene? Porque el design thinking lo que planteó originalmente en esos dos diamantes es vamos a encontrar el problema, vamos a generar la solución del problema. Pero ahorita, a este punto, y por eso vuelvo y digo, el design thinking todavía está en proceso evolutivo, hay muchos autores que adicionan un tercer o incluso un cuarto diamante, donde el tercer diamante busca es medir el impacto y allí todavía hay una serie de iniciativas muy recientes, Lean Design es una de ellas, para medir el impacto que tiene el design thinking como una herramienta para proveer soluciones. Entonces yo creería que sí, pero hay todavía un camino que recorrer, porque de hecho, pues hay que ser crítico también. El design thinking es muy criticado por ese tipo de cosas, porque plantea una plataforma muy interesante para encontrar problemas, se entiende el problema, plantea una plataforma muy interesante para encontrar una solución de ideación, muy creativo y todo, pero ese último diamante donde esto realmente está funcionando o no, pues en años anteriores era muy criticado y ahorita el design thinking está buscando la manera de solventar esa brecha de conocer si cualitativamente o cuantitativamente está ofreciendo soluciones que son duraderas o sostenibles para la sociedad en la cual fue concebida la solución. Ok, Juan Carlos, precisamente en esta misma plantea el profesora Colombia Hernández, también bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros, plantea que qué rico conocer un poco más acerca de los procesos de evaluación de la metodología. De alguna manera creo que lo respondiste en lo que acabas de plantear, pero no sé si quieres hacer alusión a algo específico a lo que plantea la profesora Colombia. Pues contarnos más acerca de las metodologías, de evaluación de estas metodologías.
Bueno, de hecho a mí me encantaría poder ofrecer de pronto en un café virtual del futuro cómo es que el design thinking está apropiando este tipo de sistemas evaluativos y de ser autocrítico. Oiga, nosotros estamos ofreciendo cosas que funcionan. Hay muchos casos exitosos eh, desde el design thinking, pero digamos que no hay no hay estudios o yo no conozco estudios donde realmente se está evaluando a largo plazo si esas soluciones del design thinking se siguen usando. Porque tienen un boom muy interesante cuando sale una solución desde el design thinking, se habla, se vuelve casi que un tema, una tendencia de conversación donde sale publicado, es muy interesante porque además involucra diseño, se ve muy apropiado, la tendencia en conferencias, pero como somos tan nuevos, todavía no vemos o no hay un estudio o un estado del arte de si estas soluciones o no están todavía permanentes. Todavía estamos en eso y me encantaría después hablar de este tipo de cosas. Perfecto. Bueno, para ir terminando, porque el tiempo se nos va eh, finalizando lamentablemente, y dar respuesta a Iade Rodríguez, que representa al Instituto Neurológico de Colombia. Él plantea que sería rico conocer otros ejemplos ilustrativos de design thinking. ¿Podrías hablarnos específicamente en salud de algún ejemplo, de pronto que recuerdes o que en el que has trabajado? Sí, hay uno, y voy a poner un caso personal con, con un proyecto que llevo con la Fundación Valle de Lili, que pues para los que de pronto no conozcan, es la clínica más importante pues, del suroccidente colombiano, donde el ICESI tiene proyectos, tiene muchos vínculos con esta clínica. Yo tengo un proyecto de investigación con ellos, con el departamento de ortopedia. Allí yo involucro estudiantes de pregrado haciendo su proyecto final pues de carrera, y el semestre pasado acaban de graduarse con un proyecto que buscaba generar tecnología para el monitoreo y la asistencia de pacientes con reemplazo total de cadera y de rodilla. Lo interesante del proyecto es que yo hice esa misma intención en diseño en Europa, en Holanda, durante el desarrollo de mi doctorado. Entonces, yo quería comparar qué resultado, yo tuve un resultado objetual, un resultado de un sistema automático de monitoreo donde los pacientes podían autorreportar su estado emocional. Esa información era llevada al doctor, el cual podía llegar a monitorear ese proceso muy emocional y muy difícil a nivel físico para los que se recuperan de un cambio de rodilla o de cadera, pero eso era una solución europea, básicamente. Entonces, lo que se hizo acá fue plantear una solución local, y el reto fue mayúsculo, porque los pacientes, mientras que el estándar europeo es un paciente que tiene acceso a Internet, tiene un celular, tiene facilidades de acceso al doctor, tiene un transporte público maravilloso. El caso colombiano resultó ser pacientes, aquellos que fueron afectados fueron pacientes de estatus 1 y 2, donde tenían, obviamente, había características de analfabetismo, donde pues se consideraba que vivían en regiones, en zonas de la ciudad muy apartadas, donde se les dificultaba realmente tener acceso a una consulta médica post cirugía, y su proceso se lleva solo. Literalmente, después de la cirugía, ellos tienen que lidiar solos con la recuperación. El reto de los estudiantes era, bueno, planteemos una solución tecnológica, pero la solución tecnológica no podía ser de alta complejidad. Y lo que se hizo fue utilizar métodos del design thinking para entender el contexto de estos pacientes
entender las necesidades propias, emocionales, si están acompañados, si tenían enfermedades paralelas o cómo era su contexto. Y resultó en algo muy bonito, y es que los estudiantes encontraron que hay un elemento tecnológico común en todas las casas de estos pacientes. No fue ni el televisor, no fue un DVD, no fue un celular, fue el radio. El radio, para un paciente que tiende a ser mayor de 65, 70 años, siempre estaba presente en todas estas casas. Entonces se utilizó tecnología vernácula, que era apropiar metafóricamente la utilización de un radio, los diales, el cómo los usuarios pueden manipular este objeto tecnológico de baja complejidad, y se generó un dispositivo basado en un radio donde los pacientes no tenían que ir a consultorio, sino que podían consultar sus preguntas con una base de datos interna dentro de este aparato. Un ejemplo, un paciente tenía que recoger un esfero, creo que era un esfero del piso, no sabía llamar al doctor, obviamente aquí es imposible, en Europa ocurre eso, llaman, el doctor atiende, aquí no tenían a nadie, buscó en el menú, que es un dispositivo muy analógico en ese sentido, tiene botones grandes, tiene diales, buscó en el menú, buscó la pregunta, el tema, y su pregunta fue respondida. Entonces, el Design Thinking lo que ofreció fue ese entendimiento del usuario, ese entendimiento de cómo una solución desde lo local puede funcionar más apropiadamente cuando se concibe desde lo local para lo local. Y fue un proyecto muy bonito y muy retador para estudiantes de pregrado que tienen que enfrentarse a estas cosas, pero el Design Thinking les facilitó ese proceso. Gracias, Carlos. Bueno, hay de manera muy breve podemos responderle a Gladys Canaval y a David Correa, que están planteando cómo motivar a las comunidades para que realmente entren en ese proceso de encontrar la solución ellos mismos. Y la vinculo a la pregunta de David Correa porque él está preguntándose si cuando una comunidad está esperando una solución a algo específico, entrar en este proceso de design thinking o de otras metodologías participativas para buscar la solución no termina generando mucha ansiedad en ellos. Eso podría ayudarnos a responder la de Gladys Carnaval sobre la motivación específica que logra el design thinking. Pues intentaré ser breve. Yo creo que el design thinking siempre va a generar cierto nivel de tensión en el mismo momento en que el investigador pretende intervenir en contexto. Porque el design thinking, cuando uno llega a intervenir en contexto, ellos generan un nivel de expectativa grandísimo donde van a pensar que nosotros vamos a resolver este problema. Yo creo que es importante que como proceso, como investigadores, ya sea desde la innovación social o desde el design thinking, se planteen las expectativas muy claras. Porque a la larga, quien va a generar la solución no somos nosotros somos facilitadores para que ellos mismos encuentren la solución. Si la solución viene realmente de ellos y la investigación fue disciplinada o juiciosa, yo creo que el impacto que ellos pueden llegar a tener se va a reducir a su mínima expresión, pero debe ser bajo expectativas muy claras desde un inicio. Perfecto, Juan Carlos. Bueno, agradecemos en este caso a Daniel Bernal, médico de México, que también estés conectado, has tenido problema con la conexión, pero veo que estás participando. Genial, estás hablando de tu experiencia y conozco mucho de tu experiencia en el trabajo con grupos en situación de vulnerabilidad, específicamente con indígenas y mucho en el tema de VIH, y tu experiencia es sumamente valiosa, muy relacionada con el diseño de tecnologías apropiadas a las regiones y a las condiciones de cada comunidad. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias a ustedes y espero verlos pronto. Dice Juan Carlos, dice la profesora Colombia Hernández que sería rico que tuviéramos algún repositorio de textos de acceso libre. Podríamos, Colombia, igual en el Moodle que tenemos del café,
podríamos subir algunos textos que nos recomiende Juan Carlos para que ustedes puedan acceder a ellos a través de la plataforma. Recuerden que para eso necesitamos sus datos personales, que diligencien el formulario de inscripción que llega siempre en la invitación para poderles dar acceso a la plataforma Moodle, y allí subiríamos un material que luego podamos compartir o definir mejor con Juan Carlos, que es el experto en el tema. Claro. Juan Carlos, mil y mil gracias por tu participación. Claro que aceptamos tu propuesta de estar otro día en otro café virtual. Tendremos café virtual para rato. Eso esperamos, así que serás bienvenido siempre. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, muy bien, vamos entonces a pasar al segundo punto. De una manera muy rápida queremos contarle un poquito lo que ha pasado con la convocatoria de innovaciones sociales en salud en 5 países de la región andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y nos va a comentar un poquito los resultados parciales de esta convocatoria, y les damos las gracias a ustedes que han participado, que nos ayudaron a dinamizar y a difundir la convocatoria. Por eso sentimos que es nuestro deber darles a conocer lo que ha pasado con esta convocatoria hasta el momento, porque todavía estamos en proceso, ¿vale? Con ustedes entonces la doctora Milena Bautista, que es nuestra investigadora postdoctoral en el Hub en este momento. Adelante, Milena. Buenos días para todos. Sí, como Diana lo estaba indicando, hemos venido desarrollando en el marco del Hub la convocatoria en innovación social en salud 2019 para países de la región andina. Esta convocatoria, el lanzamiento se dio el 3 de junio, tras 12 semanas de preparación en las que se elaboró todo un proceso de comunicación dirigido a las organizaciones que eventualmente podrían estar interesadas. En este sentido, para las comunicaciones se elaboró un roster de 497 organizaciones que consiste en una base de datos de organizaciones internacionales, nacionales y locales que trabajaran en innovación, en salud o en el campo social con diferentes combinaciones. Es decir, nos dirigimos hacia innovación en salud, o innovación social solo, o innovación social en salud. También se buscaron organizaciones de diferentes campos, del campo académico, que pues es con el que tenemos mayor relación, pero también las organizaciones, las ONGs, las redes que existen en todos estos 3 temas, las organizaciones públicas y el sector privado. De esta forma pues se realizó toda la campaña de convocatoria. El lanzamiento, como dije, se realizó el 3 de junio y se cerró el 13 de julio. En todo este proceso, bueno, también hubo una serie de comunicaciones en redes sociales, pero pues la parte más fuerte fue la identificación a través de las organizaciones. Se recibió un total de 30 aplicaciones de los 5 países. Se logró que hubiera representación, aunque no tan parejo, de todos los países. Evidentemente, pues la mayoría fueron de Colombia, porque pues es el campo en el que estamos nosotros, pero se logró que incluso en Venezuela hubo una, de Ecuador hubo 4, de Bolivia 1 y de Perú 4. Estas aplicaciones se recibieron en los 3 temas que definía la convocatoria, que era mejoramiento de acceso en salud, diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas, y fortalecimiento en el acceso a salud. Muchas de ellas trataron 2 temas al tiempo o uno solo. Y de estas 30 aplicaciones recibidas, 24 fueron elegibles, ya que las otras no cumplían alguno de los requisitos, como la permanencia de 1 año de la implementación, o el país, o el tema a tratar, o que no fuera una innovación social en salud, sino puramente tecnológica, o no en el campo de la salud, por ejemplo. Entonces, total, se recibieron 24 aplicaciones elegibles que en este momento están siendo evaluadas por un grupo de evaluadores, por un panel evaluador, y tendremos la publicación de los seleccionados el 26 de agosto. Con esto, entonces, sería la convocatoria que hacemos en el marco del Hub, la segunda.
y que pues cada vez se abre un campo muy interesante de conocimiento de procesos que se llevan en diferentes partes en innovación social en salud. La calidad que llegaron de las propuestas fue muy interesante en diversos campos, entonces pues también es importante hacer el análisis de los movimientos que se están dando en el campo de la innovación social en salud. Muchísimas gracias, Milena. Bueno, entonces eso digamos que en este momento está en proceso, sigue el proceso, ya les contaremos, como les dice Milena, más adelante los resultados definitivos y bueno, el proceso comunicacional fue transversal y el mismo para los 5 países, pero bueno, buscábamos y queríamos una participación un poco más equitativa o igualitaria, digamos que los resultados fueron diferentes, sin embargo seguimos trabajando fuerte con Bolivia y Venezuela y buscando identificar iniciativas allí desde a través de aliados, digamos, directos. Muy bien, vamos entonces a terminar este encuentro con nuestro compromiso de cada café, que es hablarles de al menos una o dos oportunidades de financiación que tengamos en el radar y que pueda ser la posibilidad para que entre nosotros surjan oportunidades colaborativas de trabajo. Adelante entonces Angie Salguero, que es nuestra pasante de maestría. Muy buenos días a todos. Bueno, en este momento les vamos a comentar sobre 2 convocatorias vigentes. La primera de ellas es en el Amazonas. Es precisamente una convocatoria de proyectos de investigación que sea de gran impacto, precisamente aplicable solamente en Amazonas. El objetivo principal es generar condiciones de trabajo y desarrollo sostenible en este lugar. Va dirigida a doctorados titulados, también a investigadores colombianos y extranjeros que estén en el exterior. En los campos de acción tenemos servicios ecosistémicos, biodiversidad. Esto es prioritario ahorita también. Cambio climático, Ahorita. geografía y antropología. Sabemos porque luego Aquí hablan de hacen otras cosas. de aproximadamente $10.000, lo que es equivalente a pesos colombianos de aproximadamente 35 millones de pesos. Bueno, es importante tener en cuenta que la propuesta debe durar mínimo 12 meses. La fecha de cierre es hasta el 30 de agosto del 2019, que todavía hay tiempito. La segunda convocatoria que hay es una de conciencias que se llama Ideas para el Cambio, que es sobre apropiación social del conocimiento. Precisamente es para apoyar todo lo relacionado con ciencia y tecnología que dé respuesta a retos nacionales mediante trabajo colaborativo con las comunidades, que es uno de los requisitos. Va dirigido a instituciones de educación superior, grupos de investigación, instituciones legalmente constituidas en Colombia, que debe ser desarrollada junto a organizaciones comunitarias. Ahí mismo los términos de referencia explican precisamente qué consideran ellos como una organización comunitaria. Los temas hablan de habitabilidad sostenible, energía eléctrica, investigación, creación, turismo científico. Cuentan con unos recursos financieros de hasta 1.650.000 millones para financiar hasta 13 propuestas. Debe durar hasta 10 meses, no puede pasar de ahí. La fecha de cierre es el 25 de septiembre del 2019. La publicación de los resultados finales sería para el 25 de noviembre del 2019. Ambas convocatorias las encuentran en línea y pues la información también la pueden encontrar en nuestro muro del Café Virtual. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Angie. Bueno, como siempre entonces, en el Moodle vamos a tener la posibilidad de encontrar esta información y otras convocatorias que pueden haber cerrado, pero que pueden mantener en vigencia y continuar para el próximo año. Vamos entonces a cerrar dando las gracias. Estamos muy contentos por la participación, tenemos representación de Estados Unidos, tenemos representación de Ecuador, de Honduras, a ver, ¿dónde más veo representación? Obviamente de Colombia, Ecuador, ya no sé si lo había dicho, y de diferentes instituciones, de sectores académicos, de ONGs y de sector público.
Excelente participación, de verdad, muy contentos de lo que vamos ganando en este espacio del café virtual y con toda la disposición y el interés de que construyamos diferentes posibilidades de trabajar de manera colaborativa. Ese es el interés y es una de las finalidades de CIDEIM y en este caso específicamente el Hub en Innovación Social en Salud. La innovación social en salud no la construimos desde una sola mirada, no la construimos desde un solo vértice y no la podemos construir desde una sola institución y mucho menos una sola persona. Es una construcción colectiva y que nos convoca a todos y todas desde lo que sabemos, lo que no sabemos y lo que necesitamos. Así que mil gracias por estar aquí y les estaremos comunicando eventos siguientes y próximo café virtual. Que tengan un feliz resto de semana y muchísimas gracias, Juan Carlos, de nuevo y a todos ustedes por participar. Un abrazo enorme para todos. Hasta luego.